Jóvenes ilustres, muy buenas tardes. Estamos hoy con ejercicios de... Jóvenes ilustres, muy buenas tardes. Estamos hoy con un poquito de teoría de circuitos eléctricos. Les voy a explicar un poquito de las cuestiones básicas, de algunas cosillas, ya que me lo han pedido. Primero vamos a empezar. Vamos a simular un circuito de este lado. Vamos a poner que tenemos una resistencia aquí, una fuente de corriente independiente, otra resistencia de este lado y otra fuente de corriente. Vamos a hacerlo sencillo. Bueno, esta la podemos poner hacia abajo. Vamos a hacerlo de manera sencilla. Vamos a suponer que esta es de 2 ohms, esta va a ser de 3 ohms, esta va a ser de 4 amperes y esta va a ser de 5 amperes. Bien, ¿cómo podemos reducir este circuito? Es sumamente sencillo. Vamos a ver que en el caso de que que queramos reducir, por ejemplo, las fuentes de corriente, en este caso, es bien importante, siempre les he dicho, identificar los nodos. Aquí vamos a tener un nodo, aquí vamos a tener el otro nodo, y vamos a ver que si están entrando 5 amperes, por ejemplo, vamos a poner nodo 1, nodo 2, si están entrando 5 amperes al nodo 1 y están saliendo 4 amperes del nodo 1, es equivalente que pusiéramos una fuente de corriente de un solo ampere con estas dos resistencias de 2 y 3 respectivamente. Recordar las unidades para fuentes, para corriente van a ser amperes. Esta va a ser una fuente independiente, esta representada como rombos o diamantes. Van a ser las fuentes dependientes. En este caso, por ejemplo, si tuviéramos un voltaje aquí, un voltaje X con su respectiva polaridad, y tuviéramos una fuente de corriente aquí, por ejemplo, lo conectáramos de este lado, ¿no? Pusiéramos otra resistencia acá, de esta forma. La fuente dependiente, en el caso de que fuera dependiente de este voltaje, la podríamos poner como 2Vx. ¿Qué quiere decir? Que el valor de la corriente de esta fuente va a ser el valor del voltaje multiplicado 2 veces. Y pues eso es en cuanto a corriente. En cuanto a voltaje, vamos a ver que es exactamente lo mismo como lo estamos poniendo acá. Vamos a simular otro circuito para no confundirnos. Vamos a ver que si tenemos, por ejemplo, una fuente aquí con esta polaridad de 3 volts, una resistencia de este lado, otra fuente de voltaje de 2 volts. Estoy poniendo unidades pequeñas para que se entienda la idea. Una resistencia de este lado, otra resistencia de este lado, y aquí vamos a tener una fuente de, ¿qué les gusta? 5 volts. Bien, en este caso, si nosotros vamos a ponerle valores a las resistencias de 4 y 4. Recordar, las unidades de la resistencia siempre van a ser ohms. Y en este caso vamos a ver que podríamos reducir este circuito de manera muy sencilla, porque la podemos reducir a una sola resistencia y a una sola fuente de voltaje en serie, estas dos. Ahora bien, ¿cómo lo hacemos? Vamos a recorrer el circuito en esta dirección. Vamos a ver que va a ser menos 3 volts, menos 2 volts, van a ser menos 5 volts, más 5 volts va a ser 0. En este caso, para no entrar en confusiones, le voy a poner una fuente de 6 volts acá, para que me quede una fuente de 1. Ahora, en este caso, como ya recorrí acá, la fuente remanente de este circuito va a tener la misma polaridad que la fuente más grande. En este caso, si por ejemplo aquí tuviéramos una fuente de 9 volts, por decir algo, como la suma va a ser, el valor de esta fuente va a ser positivo, la vamos a poner en la polaridad en la que está esta. La polaridad no es más que la posición del más y el menos. En este caso vamos a reducir este circuito. Recordemos que cuando las resistencias están en paralelo, lo que se va a hacer es que vamos a sumar los inversos de cada resistencia,
Y el resultado lo vamos a poner en inverso de igual manera, porque la resistencia equivalente va a ser igual al inverso del resultado. Cuando las resistencias están en serie, lo único que vamos a hacer es sumar los valores de cada una de ellas y pues poner la resistencia equivalente, que va a ser nada más la suma. En este caso vamos a reducir este circuito. Vamos a ver que tenemos menos 3, menos 2, menos 5, más 6 va a ser 1. En este caso, por ejemplo, si tuviera la polaridad inversa sería menos 3, menos 2, menos 6. Pero como aquí estamos entrando, digamos, por el más, estos son negativas y esta es positiva. De igual forma, no necesariamente lo tenemos que hacer en esta dirección, la podemos hacer en esta dirección y nos va a dar exactamente lo mismo. Nos va a dar menos 6 más 2 más 3, en este caso es negativo, pero la polaridad ya nos indica, ya nos determina el signo del voltaje de esta fuente remanente. Entonces, ¿cómo quedaría este circuito? Quedaría de la siguiente forma. Respetamos la polaridad, va a ser 1 volt, 4, 4 y 4, ahí, 12 ohms. Bien, este circuito es el mismo que este. Ojo, si nosotros tenemos una fuente de corriente, una resistencia y otra fuente de corriente, esto no se puede sumar como en el caso de los voltajes. Siempre fuentes de corriente se suman cuando están en paralelo, ¿sale? Fuentes de voltaje se suman cuando se encuentran, lo voy a poner en serie. De otra forma no puede ser, porque en este caso, por ejemplo, si tuviéramos un voltaje acá, una resistencia acá y una resistencia acá, estas dos resistencias, este es otro concepto. El voltaje que haya en esta resistencia 1 y el voltaje que haya en esta resistencia 2 va a ser exactamente el mismo, ¿no? ¿Por qué? Porque comparten sus nodos. Pero en este caso, por ejemplo, ¿qué pasaría aquí? En este caso, voltaje 1 es igual al voltaje 2. Pero por ejemplo, ¿qué pasaría si aquí tuviéramos otra resistencia? Una resistencia 3 con un voltaje 3. Esto ya no sería igual. ¿Por qué? Porque ya no se encuentran en paralelo, ¿sale? Ya no están compartiendo los mismos nodos. Veamos que este es un nodo, todo esto es un nodo y todo esto es un nodo. ¿Sale? Aquí, bueno, podríamos reducirla, esta resistencia la podríamos reducir con esta otra y ya compartirían el mismo voltaje, pero en el caso de que hubiera otros componentes en este circuito X, ¿no? Lo que sea, ya no compartirían el mismo voltaje porque ya no se encuentran en paralelo. Ahora, ¿qué pasa entonces con las, por ejemplo, con resistencias en serie? Aquí tuviéramos una fuente X. ¿Qué pasa con esta resistencia en serie? El voltaje aquí, el voltaje de la resistencia 1, lo voy a poner de este lado para que quede más claro y no tenga más espacio. Resistencias en serie. Una fuente X, de lo que sea, ¿no? Independiente. Vamos a tener que el voltaje aquí y el voltaje acá no va a ser el mismo. ¿Por qué? Porque a menos de que tengan el mismo valor las resistencias, bueno, se puede llegar a compartir, pero no se puede luego llegar a decir, no, pues el voltaje no es igual al voltaje 2, porque lo único que van a compartir esta resistencia 1 y esta resistencia 2 va a ser, en este caso, la corriente, ¿sale? Entonces podemos ver que hay, digamos, como cierta dualidad, ¿no? En este caso, vamos a ver que cuando las resistencias se encuentran en paralelo, comparten voltajes. Cuando las resistencias se encuentran en serie, comparten corrientes. Vamos a poner que la corriente de I1 va a ser igual a la corriente de I2. Entonces, bueno, estas son algunas de los conceptos básicos que se deben de saber en cuanto a las fuentes. Más adelante ya veremos que es muy importante tener claros estos conceptos para así podernos ahorrar chamba. Y pues bueno, identificar los nodos es también sumamente importante. Y pues bueno, muchas gracias por su atención. Esto fue Conceptos Básicos de Circuitos.